Dios le bendiga en esta preciosa noche del Señor. Estamos un día más estudiando las Escrituras, estudiando este tema tan apasionante que son el periodo, que es el periodo intertestamentario, o como me gusta llamarlo más correctamente, como lo llaman los judíos, ¿verdad? El periodo del Segundo Templo. En esta clase vamos a empezar el segundo periodo, que es el periodo del Imperio Persa. La clase anterior nosotros vimos la caída de Babilonia, eh, y cómo la palabra del Señor pues se fue cumpliendo, ¿verdad? En el libro de Daniel, con aquella manifestación gloriosa de la mano de Dios. Hoy vamos a empezar con este periodo persa que va a abarcar mucho tiempo. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a empezar levantando una oración a nuestro Padre Celestial. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por todo lo que tú haces, Señor amado. Te pido que en esta hora puedas tú dirigir nuestras vidas, puedas tú guiarnos, puedas tú enseñarnos, Señor, y que tú seas, Señor, guiando siempre, amado Dios, la vida de tu siervo y la vida de aquellos que van a escuchar y están pendientes siempre, Señor, de estos estudios. Yo te doy la gloria, la honra, porque solo a ti pertenece. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos entonces a empezar este tema número 7, que lo hemos titulado El periodo del Imperio Persa. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Les invito a abrir la Biblia allí en su hogar, donde se encuentre. En el libro del profeta Isaías, capítulo 41, hay una profecía en torno al personaje que vamos a estudiar hoy, que es el rey Ciro. Y dice Isaías 41, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo esto y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, preciosa la palabra de Dios en esta profecía, en el libro de Isaías, en torno al personaje que vamos a ver el día de hoy, que es el rey Ciro, que él va a dar comienzo a este periodo llamado el periodo del Imperio Persa. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién fue Ciro segundo el Grande? Gloria al nombre de Jesús. Este hombre, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, que entró a Babilonia juntamente con su ejército, fue quien unificó el reino de los medos y los persas. Perdone, amén, que estamos un poco agripados. Él unificó el reino de los medos y los persas. Él era hijo, bendito el nombre del Señor, de la hija del rey de los medos. El rey de los medos se llamaba Astiages. Y gloria al nombre de Cristo, pues su hija se había casado con un persa llamado Cambises, y Ciro pues nace en esta unión. Y había dentro de los mitos, de la mitología persa, el nacimiento de Ciro había sido un nacimiento ya anunciado. Y claro, nosotros vamos a ver en la escritura que fue Dios, el Dios de los cielos, el Dios verdadero, quien había ya decretado el nacimiento de Ciro. Bendito el nombre de Jesús. Cuando él llega a ser adulto y llega a ser un guerrero, él conquista a los medos y unifica el reino de los medos con el reino de los persas. Para ese momento el reino de los medos era grande y el reino persa pues era pequeño, pero él empezó
Él unificó, él funda el imperio persa bajo la dinastía aquemérida, que era un antepasado de Ciro, gloria al nombre del Señor, y él va a conquistar Babilonia en el año 539. No se olvide aquella última noche de Belsasar, bendito el nombre del Señor, en Babilonia, ¿no? Cuando Daniel es llamado para interpretar el escrito de la pared. Entonces, esa misma noche, Babilonia es conquistada por los persas y los medos, donde Ciro va a dirigir ese ataque juntamente con su tío, que era Darío el Medo. Recuerde que la madre de Ciro era de los medos, y su hermano Darío va a acompañar a Ciro en la conquista babilónica. En el capítulo que hemos leído, en el capítulo 41 del libro de Isaías, es una profecía maravillosa donde dice el Señor: ¿quién despertó del oriente? Gloria al nombre del Señor. Amén. Del oriente, es decir, del oriente, siempre basándonos a Israel. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Al oriente. ¿Quién despertó del oriente a lo justo y lo llamó para que le siguiese? Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Ciro va a conquistar Babilonia y automáticamente se va a convertir en el rey del mundo conocido. Amén. Todo el imperio persa va a ser conquistas de todas las naciones, fundamentalmente del oriente. Bendito el nombre del Señor. Pero lo más tremendo es el versículo 3, que dice: lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Ciro nunca había entrado a Babilonia. Y cuando él va a entrar a Babilonia, no tuvo que pelear. Los mismos babilonios le dieron la bienvenida porque estaban cansados del gobierno anterior, del gobierno de Nabonido y de su hijo Belsasar. Estaban cansados, y la historia va a decir que Ciro, sin pelear, va a entrar en paz a Babilonia y la va a conquistar. La palabra de Dios es maravillosa, hermano. Bendito el nombre del Señor. Estamos hablando de casi 170, ¿verdad? A 200 años, más o menos aproximadamente, de la profecía de Isaías para la aparición de Ciro en el 539. Pero ya Dios, que conoce todas las cosas, ya nos está mostrando. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pero no solamente Isaías 41 habla indirectamente, por si fuera poco, hay un pasaje en la Escritura donde Dios le da el nombre a este rey persa casi 200 años antes de aparecer. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Isaías. Primero vamos a considerar el capítulo 44, porque de ahí es que viene todo el contexto de esta profecía. Gloria al nombre del Señor. Amén. Recuerde que cuando Isaías profetiza, todavía ni siquiera habían sido llevados cautivos a Babilonia. Amén. Isaías ejerce su ministerio por el 700 y pico antes de Cristo, y la primera invasión de Nabucodonosor es el 605 antes de Cristo. Así que todavía, gloria al nombre del Señor, no había pasado esto, pero ya Dios estaba hablando a través de Isaías de lo que iba a acontecer después del cautiverio. Y eso no nos debe sorprender, porque el mismo Isaías profetiza del Señor Jesucristo, de su primera venida, gloria al nombre del Señor, y aún profetiza del reino que ha de venir más adelante, porque Dios conoce todos los tiempos. Dios está por encima del tiempo. El tiempo no pasa allá en los cielos, es relativo. Bendito el nombre de Jesús. Así que gloria y honra a nuestro Dios Todopoderoso. Mire lo que dice Isaías, capítulo 44, versículo 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría.
Yo, dice el Señor, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, es decir, de sus profetas, que dice a Jerusalén, mire, Dios le habla aquí a Jerusalén y le dice, serás habitada y las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Repito, para los días de Isaías, Judá estaba habitada, Judá estaba construida, Judá no había sido destruida, pero ya el Señor está hablando de lo que iba a pasar en el futuro. Gloria al nombre del Señor. Y les dice a través de Isaías, ustedes van a ser edificados, ustedes van a habitar nuevamente en Jerusalén, gloria al nombre de Jesús. Yo despertaré, aleluya, a mi siervo, el espíritu de mi siervo. Y dice el versículo 27, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Eso también es muy importante, lo vamos a ver en estas tres profecías sobre Ciro. Ahora el versículo 28, que dice de Ciro, es mi pastor. Ya Dios, casi 200 años antes, ya le estaba llamando por el nombre, Ciro, es mi pastor. Le dice, es mi pastor el que va a guiar a mi pueblo y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificado y al templo serás fundado. Gloria al nombre del Señor. Aquí Dios le está dando una orden a Ciro antes de él nacer, que él, aleluya, iba a dictaminar, iba a decretar por la voluntad de Dios que Jerusalén sea edificada y el templo, gloria a Dios, sea fundado, sea establecido. Amén. Ahora, capítulo 45 dice, así dice Jehová a su ungido. Mire, en el capítulo 41 le llama el justo del oriente. En este capítulo 44 lo llamó mi pastor, gloria al nombre de Jesús. Amén. Lo llamó mi siervo. Ahora en el capítulo 45 lo llama mi ungido. Cuatro títulos que cualquiera desearía que Dios nos lo dijera. Amén. Entonces el Señor le dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, es decir, yo lo guié, dice el Señor, para sujetar naciones, como lo habíamos leído en el capítulo 41, para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán, es decir, que no habrá reino que resista, aleluya, los embates de Ciro hasta que Dios quiera. Y dice, gloria al nombre del Señor, yo iré delante de ti. Qué lindo, hermano. Yo iré delante de ti, le dice el Señor, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Lo que Dios le está diciendo es que no es con el poder de Ciro, que no es con el ejército de Ciro, es porque Dios así lo ha determinado. Yo voy delante de ti y es Dios quien va a hacer todas estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dios le está diciendo a Ciro, yo te voy a dar los tesoros escondidos. ¿Cuáles tesoros escondidos? Esto no habla del cielo, esto no habla de algo espiritual, esto es algo literal. Y está hablando de aquellos tesoros que en este caso Babilonia y los reinos que él va a conquistar tenían guardados en los templos. Antiguamente los tesoros de las naciones se guardaban en los templos, en los lugares más sagrados. Gloria al nombre del Señor. Por eso la Biblia en el templo de Jerusalén habla del tesoro del templo. Allí todos esos tesoros bien guardados en Babilonia que nadie osaba entrar, nadie trató de conquistar a Babilonia, pero lo va a hacer Ciro bajo la guianza de Dios. Y todas esas cosas, aleluya, pues Dios se las va a entregar a Ciro. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Qué nombre? Ciro. Amén. Por amor de mi siervo Jacob. Este es el motivo. ¿Por qué Dios va a usar a Ciro? Para beneficio de su pueblo Israel que estaba en el cautiverio. Amén. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, aleluya. Te puse sobrenombre. A Ciro se le va a conocer en la historia como Ciro II el Grande. Bendito el nombre del Señor. Aunque no me conociste. Este es un versículo tremendo. Dios lo llama, mire, lo llamó
el justo del oriente, lo llamó mi siervo, lo llamó mi pastor, le llamó mi ungido, le dijo que él lo llevaba de la mano, que él le iba a dar los tesoros escondidos, los secretos más guardados, que él le puso nombre, que él los llamó por su nombre, le dio sobrenombre, pero aquí está el punto. Ciro no conocía a Dios. Ciro no sabía quién lo estaba usando. Ciro no sabía, bendito el nombre del Señor, aleluya, que todo lo que él hacía era porque detrás de él había alguien más poderoso, aleluya, que estaba cumpliendo sus propósitos. Y Ciro no conoció a Dios. Qué cosa más terrible. Dios nos puede usar, Dios puede usar a un predicador, Dios puede usar a un pastor, Dios puede usar a un evangelista, Dios puede usar a un cantante, Dios puede usar a un hermano, y no necesariamente eso quiere decir que conozcamos a Dios. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo, en aquel día muchos vendrán en mi nombre y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre sanamos enfermos. Y Jesús les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Dios nos puede usar como usó a Ciro. Dios nos puede ungir como ungió a Ciro. Y esa unción habla de ser escogido. No es una unción con el aceite, ¿verdad? Porque hay dos clases de ungidos. Aquellos que eran ungidos con aceite y aquellos que habían sido llamados también para servir a Dios en un propósito. Un escogido. Gloria al nombre del Señor. Nosotros podemos ser escogidos, podemos ser hasta ungidos con la presencia del Espíritu Santo, pero no necesariamente eso quiere decir que conozcamos a Dios. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Cuando guardamos sus mandamientos. Amén. En esto conocerán que son mis discípulos cuando guarden mis mandamientos, dice la palabra del Señor. En esto sabemos que amamos a Dios cuando guardamos su palabra. Entonces, cuando andamos en el Espíritu, cuando andamos en obediencia, cuando andamos en amor, es una señal que conocemos a Dios. De nada sirve que prediquemos muy bonito, que enseñemos muy bonito, que cantemos como ruiseñores. Si no estamos viviendo una vida agradable a Dios, no conocemos a Dios. Y eso le pasó a Ciro también. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces vemos cómo el Señor le habla esta profecía a Ciro, instrumento del Señor. Amén. Pero le sigue diciendo, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, le dice, aunque tú no me conociste. Yo te ceñiré, yo te levantaré, yo te vestiré, yo te llamaré a la guerra, pero tú no me conociste. Gloria al nombre del Señor. Bendito y alabado sea Cristo. Tú no me conociste, le dice. Amén. Aleluya. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas y que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que todo esto, hermano, es una profecía maravillosa que se va a cumplir en la vida de Ciro en el 539. Amén. Aquí vemos nosotros Isaías del capítulo 43 hasta el capítulo 46. Son las profecías, amén, que habla de la restauración de Israel y del llamado de Ciro para ese propósito. Amén, casi 200 años antes de esa conquista de Babilonia, Jesús ya había utilizado a su siervo, el profeta Isaías, para predecir, para profetizar con lujo de detalles todo lo que sucedería. Amén, como habíamos leído en el capítulo 44, versículo 24 en adelante, vemos, aleluya, el llamado de Ciro. Amén. Ciro va a conquistar Babilonia. Bendito el Señor. Las puertas dobles de aquella ciudad estarían abiertas, no se iban a cerrar. El río Éufrates, una de las principales defensas de la ciudad, se secaría. Eso es muy importante, porque el Señor dice, yo haré secar los ríos. Usted sabe que Babilonia era una ciudad que estaba rodeada literalmente de agua, del río Éufrates, ¿verdad? El río Tigris, esos ríos rodeaban Babilonia, de manera que era una ciudad inexpugnable. El agua, los muros de la ciudad de Babilonia tenían por debajo una especie de canales para que el agua entrara y abasteciera de agua a la ciudad por dentro.
de manera que si a alguien se le ocurriera sitiar la ciudad, pues el agua le serviría para abastecimiento a la gente. Bendito el nombre del Señor. Pero Ciro, con su ejército, Dios le da la sabiduría para desviar el caudal del río Éufrates. Desvía el río Éufrates, de manera que el río Éufrates va en otro rumbo. Es un trabajo que ellos hicieron ese día, mientras Belsasar estaba bebiendo y haciendo fiesta, y ellos pudieron pasar por debajo de esos canales de los muros. Y cuando ellos entraron por allí, abrieron las puertas de la ciudad y el ejército de Ciro y de Darío el Medo entraron. Bendito el nombre del Señor. Amén. Cumpliéndose la profecía bíblica. Isaías profetiza en el 732 y en el 539, casi 200 años, aleluya, es la conquista babilonia por el rey Ciro persa, ¿ves? Entonces se cumple lo que es la palabra de Dios. ¿Cómo no servir a Dios, hermano? A un Dios que, gloria al nombre de Jesús, nos dice las cosas antes que sucedan. Amén. Y esto es palabra de Dios. Hay muchos que quieren atacar la palabra de Dios. Hay muchos que quieren buscar cómo, gloria al nombre del Señor, pues tener en poco las escrituras del libro de Isaías, del libro de Daniel. Y aún gente que dice creer en Dios. Pero yo le sigo creyendo a la Biblia cuando el Señor Jesucristo, aleluya, habló de las escrituras y nos habló a través de su ministerio que deberíamos escudriñar las escrituras. Cristo, Dios mismo, haciéndose carne, respaldando su palabra. Si esto hubiese sido un engaño, como dicen muchos, Cristo no hubiese respaldado eso. Es más, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, Pablo está hablando propiamente del Antiguo Testamento, porque cuando Pablo le habla a Timoteo no existía el canon del Nuevo Testamento. Lo que se predicaba y se usaba para predicar de Cristo era el Antiguo Testamento. Y de ese Antiguo Testamento que estamos nosotros hablando, Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que yo prefiero creer a la escritura. Bendito el nombre del Señor. Y con todas estas pruebas maravillosas, ¿cómo no alabar a nuestro Dios? Gloria al nombre del Señor. Acá vemos la destrucción de Belsasar en aquel día. Amén. En Daniel capítulo 5, versículo 30 y 31. Amén. Como habíamos visto en la clase pasada. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Esa misma noche. Y Darío de Media, amén, el tío de Ciro, tomó el reino siendo de 62 años. Amén. Ciro era más joven, obviamente. Y ya vemos aquí un Darío, pues ya mayor, que acompaña a Ciro, y es Ciro quien determina que Darío se quede en Babilonia. ¿Por qué? Porque Ciro tenía que organizar todo su imperio. El imperio de Ciro no solo era Babilonia, ya Ciro había conquistado, gloria al nombre del Señor, Media, ya había conquistado otras ciudades, ya había conquistado Lidia, y él quería conquistar Egipto también. Gloria al nombre del Señor. Así que él organiza su reino y él sigue conquistando y deja en Babilonia, como una provincia ya persa, a su tío Darío el Medo. Mientras Babilonia celebraba alegremente su día festivo, los persas cavaban un canal, ¿ve? Para desviar el curso del Éufrates, para que ellos pudieran pasar. Gloria al nombre del Señor. Amén. Atravesando las murallas por el lecho del río, accedieron con facilidad a las puertas del interior de la ciudad sin vigilancia a causa de la fiesta. En pocas horas la ciudad había sido tomada, Belsasar es asesinado, gloria al Señor, Ciro se lanzó en persecución del rey Nabonido, amén, que no se encontraba en Babilonia en ese momento, dejando a Darío el Medo como regente de la ciudad de Babilonia. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que, amados hermanos, qué lindo es cuando nosotros podemos ver que lo que Dios dice, porque la boca de Jehová lo ha dicho, se cumple. Gloria al Señor. Así que como Dios también habló y se cumplió, el Señor nos dice que Cristo viene pronto, nos habló en la Escritura, nos habla en la Escritura y nosotros debemos creerla también. Bendito el nombre de Jesús.
Ahora, trasfondo histórico del gobierno persa. Aquí empieza el gobierno de los persas. Ciro, el rey persa, había unido a los medos con Persia. E iba en su marcha de conquista. Cuando conquistó a los babilonios, fue recibido en Babilonia con gran aclamación. Recuerda que la Biblia dice que Ciro, gloria al nombre del Señor, iba a entrar en paz. Iba a entrar en paz. Amén. No iba a haber guerra. Amén, gloria al nombre del Señor. La gente lo recibe como un salvador. Amén. De hecho, los judíos, uno de los pocos gentiles a quienes los judíos tienen en consideración es a Ciro, que lo consideran un ungido también. De hecho, la palabra ungido significa escogido, un Mesías, bendito el nombre del Señor, pero no con la connotación de Cristo, sino como alguien, ¿verdad? Que pues salvó al pueblo de Israel del cautiverio. Bendito el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Una de las cosas que hace Ciro, gloria al nombre de Jesús, es eh, decretar la liberación de muchos pueblos que estaban cautivos en Babilonia. Gloria al nombre del Señor. Amén. No solo el pueblo de Israel. Amén. Esto es una aclaración que tenemos que tener siempre presente, sino muchos pueblos fueron llevados cautivos a Babilonia. Lo primero que va a hacer Ciro, una de las cosas primeras, va a dar el decreto de que esos pueblos conquistados puedan regresar a sus tierras. Bendito el nombre del Señor. Todo eso bajo el propósito divino de Dios. Amén. Y vamos a hablar del decreto de Ciro. Amén. Para eso, gloria al nombre de Jesús. Vamos al libro de Esdras. Acompáñeme un momento el libro de Esdras, gloria al nombre del Señor, que es el libro que, uno de los libros que vamos a tocar en este periodo intertestamentario, periodo de los persas, ¿no? El libro de Esdras, capítulo 1, gloria al nombre del Señor, dice la palabra de nuestro Dios. Amén, ahí lo tiene también. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, como habíamos visto, Jeremías 25:11, Jeremías 29:10, que había hablado Dios a través de Jeremías, que el pueblo estaría 70 años cautivos en Babilonia. Entonces, para que se cumpliera esa palabra, Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya, da en cualquier lugar, ¿verdad? Donde more, ayúdenle, hombre de su lugar, con plata, con oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Este es el decreto que también encontramos en Segunda de Crónicas, gloria al nombre del Señor, amén, en el último capítulo de Segunda de Crónicas, gloria al nombre del Señor, en el capítulo 36 propiamente, versículos 22 y 23, amén. Pero Segunda de Crónicas termina con eso. Esdras nos va a narrar todo lo que sigue después. Entonces, este decreto ya lo había anunciado Isaías, lo cumple Ciro. Y una de las cosas que se menciona es cómo Ciro pudo eh, eh, entender que era Dios quien estaba, el Dios de Israel, quien le estaba usando. Y la tradición, esto no lo encontramos en la escritura, pero es parte de la tradición, dice que Daniel, siendo anciano, gloria al nombre de Jesús, ya en los tiempos de Ciro, es quien le habla y le muestra los escritos de Jeremías, de Isaías. Eso dice la tradición. Y bueno, nosotros no podemos dudar de que de alguna manera Ciro entiende que el Dios de los judíos le entrega a Babilonia, y es por eso que él decreta que el pueblo de Dios pueda volver a su tierra, todo el que quiera. Va a haber muchos que se van a quedar, va a haber mucha gente, muchos judíos que se van a quedar, y van a ser esparcidos también en muchas naciones, ya no bajo
fuera de su voluntad, ¿verdad? Contra su voluntad, sino porque ellos así lo deciden. Vamos a encontrar a Mardoqueo, por ejemplo, en Susa, y a muchos también en Babilonia, en Egipto, gloria al nombre del Señor, y ahí va a empezar lo que se conoce como la diáspora. Amén. La diáspora no empieza con la destrucción del templo, del segundo templo en el 70 después de Cristo, no. La diáspora empieza desde Babilonia. ¿Qué es la diáspora? Cuando los judíos dejan, ¿verdad? Dejan, gloria al nombre del Señor, su tierra y van a poblar, pues, o van a vivir en naciones gentiles. Gloria al nombre del Señor, van a edificar sus casas, van a edificar sinagogas, como habíamos visto periodo pasado, y van a buscar a Dios en esos lugares. Amén. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso, hermano, este estudio. Ahora, vamos a hablar un poco de esto. El Ciro de Babilonia, ahí están los pasajes que nosotros hemos visto antes, Segunda de Reyes 25, Segunda de Crónicas 36, Lamentaciones, Esdras 1:2, Salmo 137, que son pasajes como el Salmo 137, ¿verdad? Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, nosotros llorábamos, todos esos son los pasajes del exilio. 539, Ciro conquista Babilonia, y ahí es donde el imperio persa sustituye al imperio babilónico, ¿verdad? Pasa la cabeza de oro, se recuerda el sueño de Nabucodonosor, la cabeza de oro era Babilonia, los brazos y el pecho que eran de plata representa a los medos y a los persas. Entra este gobierno, gloria al nombre de Jesús, y en el año 538, que va a ser el primer año de Ciro, se decreta la autorización a los judíos para retornar a Jerusalén y reconstruir el templo, pero no va a ser hasta el año 536 que los judíos van a volver. No vuelven de inmediato, no vuelven de inmediato. Ellos van a volver en el 536, es que el pueblo de los judíos van a volver a Jerusalén. Cuando nosotros hablamos del decreto de Ciro, ya habíamos dicho que no solamente ese decreto favorecía a los judíos, sino que era para todas las naciones que estaban cautivas en Babilonia. La historia va a reconocer ese decreto general, decreto para todas las naciones, como la historia, o el comienzo, ¿verdad?, de los derechos humanos. Usted escucha hoy acerca de los derechos humanos. No existía, por ejemplo, en los días de Nabucodonosor no existía derechos humanos, pero al decretar Ciro que todas las naciones eran libres, la historia va a reconocer ese evento como el comienzo de los derechos humanos, ¿verdad? Datos históricos indican que el año 539 a.C., Ciro el Grande fue el primer rey de Persia y conquistador de Babilonia, anunció que los esclavos fueran libres, ¿ve? Que las personas tenían derecho a la libertad de escoger su religión y la igualdad racial. Gloria al nombre del Señor. Esto es un extracto de una publicación no cristiana. Así que vemos también, no solamente Ciro es de mucha importancia para el pueblo de Dios, sino también para el mundo entero. Hasta los días de hoy, cuando se habla de los derechos humanos, se reconoce a Ciro como el primero en, gloria al nombre de Jesús, pues ejercer, ¿verdad? Ese derecho tan vital para el ser humano. Bendito el nombre del Señor. ¿Y dónde se encuentra eso? Es decir, ese decreto no solamente está en la Biblia, eso es lo tremendo. Hay gloria al nombre del Señor, pues una reliquia que se le conoce como el cilindro de Ciro. Es una pieza cilíndrica de arcilla y en ella contiene la declaración cuneiforme, acadio, babilonio, es decir, en varios idiomas, del rey persa, ¿verdad? Ciro el Grande. Gloria al nombre del Señor. Es decir, en ese cilindro que usted ve, se le llama cilindro por la forma que tiene, está escrito en diversos idiomas de aquellos tiempos el decreto que Ciro dio para la liberación de todas las naciones cautivas. Este cilindro fue descubierto en 1879 por el arqueólogo asirio-británico Hormuz Rassam durante la excavación del templo de Marduk en Babilonia. Allí se encontraba
el decreto de Ciro. Entonces, para aquellos que niegan las escrituras, aún la misma historia y la arqueología da también respaldo a lo que Dios ya había decretado y hablado en la palabra de Dios. ¿Amén? Está considerado por muchos como la primera declaración de los derechos humanos. En la pieza, el rey expone sus conquistas, bendito el nombre del Señor, y una de las medidas políticas donde legitima, aleluya, la conquista de Babilonia, amén, realizada de forma pacífica en el año 539 y toma medidas políticas para ganarse el favor de sus nuevos súbditos. Así que el rey Ciro, como habíamos visto, ya Isaías lo había profetizado 200 años antes, iba a entrar en paz a Babilonia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aquí vemos todo lo que es el imperio o lo que fue el imperio persa. En la parte, en la mano derecha, ¿verdad? En amarillo, Persia, con su capital Pasargada, era el territorio de Ciro al principio de sus conquistas. Nótese, toda la parte verde era el reino de los medos. O sea, los medos eran mucho más que los persas y Media era un reino. Persia no era nada, pero de allí Dios lo toma y va a conquistar todo ese territorio verde, va a conquistar Media, su abuelo se va a rendir, gloria al nombre del Señor, va a tomar Ecbatana, vemos la ciudad de Susa, vemos la ciudad de Elam, todo eso va a pertenecer al imperio persa, medo-persa, ¿no? Nínive, gloria al nombre de Jesús, pero él va a seguir hacia occidente, gloria al nombre del Señor. En la mano izquierda vemos Capadocia, que va a ser un reino importante más adelante, y va a conquistar Lidia. Allí el rey Craso también se va a rendir, amén, y el reino de Ciro se va a ampliar hasta Lidia. Luego él va hacia Babilonia. Gloria al nombre del Señor, y conquista Babilonia. ¿Por qué es necesario ver esto? Porque recuerdes en la visión que tiene Daniel del oso con tres costillas en la boca. Esas tres costillas son tres naciones que el oso conquista. El oso que se levanta de una parte más, ¿verdad?, más alta que la otra. Es medio, como dice Daniel, el imperio medo-persa, que va a ser uno de los dos, va a ser más grande, que es Persia, ¿verdad? Persia, aunque es un imperio unido, unificado, los persas y los medos, pero quien va a tener el poder van a ser los persas. Amén. Y estas tres costillas representan pues Media, Lidia y Babilonia. Gloria al nombre del Señor. Amén. Todo ese territorio vasto, amén, va a ser el territorio conquistado por Ciro el Grande. Ahí vemos Jerusalén, también una parte pequeña, gloria al nombre del Señor, todo va a pertenecer a Ciro y los persas. Gloria al nombre del Señor. En el año 537, en el primer año de Ciro, los judíos retornaron a la tierra de Jerusalén como Dios lo había prometido. Bueno, 537 a 536, ellos salen con Zorobabel, con Josué, el sacerdote, y más de 50,000 judíos salen de Babilonia y retornan a, gloria al nombre de Jesús, a Jerusalén. Un largo camino, amén, les va a esperar, gloria al nombre del Señor, pero salen con gozo a edificar la casa a su Dios. Qué lindo es nuestro Señor. Amén. El retorno de los exiliados. En el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 3, que habíamos leído también, aleluya, dice: por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, y el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. Amén. Ciro estuvo en Ecbatana, que ya habíamos visto en una ciudad que pertenecía a los medos, alrededor del mes de septiembre del 537, donde promulgó el decreto mencionado por Esdras. Aleluya, en Esdras capítulo 6, versículo 2 al 5. Vamos a leer qué dice Esdras capítulo 6, versículo 2 al 5. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media. Luego eso se va a conocer como Ecbatana.
un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio, y que sus paredes fuesen firmes, y su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura, etcétera, etcétera, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y ahí nos habla a nosotros, amén, de esa orden. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué indicaba esa orden? Bueno, debía edificarse el templo en Jerusalén. El decreto de Ciro era que los judíos volvieran a Jerusalén para edificar el templo. Amén. Podían regresar todos los judíos que deseaban. Esto no era obligatorio, como les dije, muchos se van a quedar. 50,000 judíos son los que van a ir en ese primer viaje, pero muchos se van a quedar, muchos van a vivir en otros lugares. Es más, más adelante vamos a ver cómo en Egipto se iba a levantar un templo a Jehová. Eso casi muchos no lo saben, pero en Egipto hubo 2 ocasiones donde se levantó un templo a Dios, un templo a Jehová, cuando el templo solamente tenía que estar en Jerusalén, pero por causa, primero, por causa, el primer templo va a ser por causa del exilio. Muchos que van a estar en Egipto van a levantar un templo a Jehová en la ciudad de Elefantina, en Egipto, pero eso lo vamos a ver más adelante. Amén. Gloria al Señor. Así que podían regresar todos los judíos, aquellos que deseaban, y podían ser ayudados con plata, oro, ganados para los sacrificios. La gente lo va a hacer, las naciones sometidas a Ciro van a dar para que el pueblo edificara, de manera que el pueblo no sale con las manos vacías. Lo mismo que pasó en Egipto en los días de Moisés, que no salieron con las manos vacías, pasa también ahora, salen de Babilonia no con las manos vacías. Ese es nuestro Dios, aleluya, que provee, bendito el nombre del Señor, aún tocando a los paganos, como una retribución por todo el daño que hicieron al pueblo de Dios. Amén. Tras los preparativos, unas 50,000 personas emprendieron el viaje. Llegaron a Jerusalén en la primavera del 536. Era un viaje larguísimo. Según Esdras, capítulo 2, versículo 1, fueron dirigidos por Zorobabel, que era nieto del rey Joaquín, y por el sumo sacerdote Josué. Amén. Zorobabel, que va a ser del linaje de David, va a ser posteriormente el gobernador, ¿verdad? No puede ser rey porque Judea, que en este caso la vamos a llamarla Judea, va a quedar pues bajo el imperio persa y el rey era Ciro. Así que, gloria al nombre del Señor, Zorobabel va a ser puesto como gobernador de la provincia judía. Bendito el nombre del Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. Entonces, aquí se cumplen esos 70 años, gloria a Dios, que Jeremías había profetizado, ¿no? En el primer año del rey Ciro, aleluya, del rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, como lo habíamos visto, ¿no? Ese decreto mencionado por Esdras fue anunciado por Dios 150, casi 200 años antes de su promulgación. Dios está, aleluya, al control de la historia. Como habíamos visto, Isaías predice que Ciro haría regresar a los cautivos, Isaías 44, 28. Amén. Ese fue el propósito por el cual Dios llama a Ciro en el año 700 y pico. En el año 605, como habíamos visto también, Jeremías anuncia 70 años de cautiverio en Babilonia, Jeremías 25:11. Ese mismo año Jerusalén es conquistada. Daniel junto a otros nobles, ¿verdad? Son llevados a Babilonia, según Daniel capítulo 1, versículo 1. Y luego en el año 536, amén, Ciro decreta el regreso. Bueno, Ciro en sí va a ser en el año 538 al 537, pero el pueblo va a llegar a Jerusalén en el 536. Gloria al nombre del Señor. Mientras eso pasaba, Daniel en Babilonia, ya bajo el gobierno de los persas, él intercedía, bendito el nombre de Jesús, oraba a Dios, amén. Y como habíamos dicho, parte de las tradiciones nos dice que Daniel conversaba con Ciro
sobre las profecías de Isaías y Jeremías. Y eso fue como algo determinante para que Ciro decretara, gloria al nombre del Señor, el retorno de los judíos. Fue movido por Dios, su espíritu fue despertado por el Señor. Hay que pedirle a Dios que siempre despierte nuestro espíritu para hacer la voluntad de Dios, lo que Él quiere, gloria al Señor, que hagamos para su gloria. Amén. Entonces vamos a continuar. El primer exilio o diáspora judía, como habíamos dicho, ocurrió en el año 586, cuando el rey de los babilonios, Nabucodonosor II, conquistó el reino de Judá. Amén. Ya había visto el primer cautiverio en el 605 con Daniel. En el 586 es cuando se destruye el templo y gloria al nombre del Señor, allí ocurre la diáspora. Amén. Se destruye el templo, son trasladados los líderes judíos a Babilonia. Amén. Los reyes son llevados a Babilonia, otros muertos. 70 años más tarde, el rey persa Ciro II el Grande permitió a los judíos retornar a la tierra de Israel tras haber conquistado a los babilonios. Sin embargo, algunos se quedaron, dando origen con el tiempo a la comunidad judía de Bagdad, la cual siguió existiendo hasta el siglo XX, terminando con la emigración de la misma al Estado de Israel. Es decir, muchos judíos se van a quedar en muchos lugares importantes, sobre todo del Medio Oriente, aunque van a llegar más adelante también a otros, a Europa, ¿no? Pero muchos se van a quedar en Babilonia. De hecho, la comunidad babilónica va a ser muy importante a lo largo de este periodo intertestamentario. De allí va a salir un rabí, un maestro, un rabino, amén, llamado Hillel, que va a ser también de mucha importancia antes de los días de Jesús, eh, fariseo, que él va a nacer y se va a criar en Babilonia y luego va a ir a Jerusalén a estudiar la ley, la Torá. Y en Babilonia pues va a haber una comunidad de judíos muy grande y se va a escribir el Talmud babilónico allí. Pero no solamente Babilonia, como habíamos dicho, en Alejandría, en Egipto, se va a levantar otra comunidad muy importante, muy fuerte de judíos. Y, por ejemplo, el filósofo judío Filón de Alejandría, pues van a ser de allí, dicho sea de paso, ¿no? De Alejandría, Egipto. Así que ya vamos viendo cómo los judíos ya no solamente están dentro de Israel como antes del exilio, sino que ya están formando comunidades fuera del territorio judío. Bendito el nombre del Señor. Así que todo eso también lo permite Dios con propósitos. ¿Ve? Gloria al nombre de Jesús. Tras los 70 años de cautividad, los judíos retornan a su tierra, liderados por Zorobabel. Amén, que era descendiente de David. Sabiendo que la tarea era difícil, el panorama incierto, pero confiando en el Señor que una vez más actúa en favor de su pueblo. ¿Por qué el panorama era incierto? Pues vamos a ver por qué. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Este es el trasfondo histórico. El pueblo en cautiverio estaba totalmente desanimado. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jerusalén había quedado en ruinas. Ese es uno de los problemas que va a enfrentar el pueblo a su regreso, porque dejan Babilonia, dejan sus casas, dejan sus comodidades, amén, 70 años viviendo allí, para volver a una ciudad en ruinas, destruida, porque los únicos que se quedaron en Jerusalén fueron los pobres, los muy pobres, los que no tenían nada, y no había cómo edificar la ciudad. Entonces ellos dejan Babilonia, aunque eran esclavos, tenían comodidades, tenían una vida, y llegan a Jerusalén donde no había nada, no había donde ni pasar la noche. Y eso trajo desaliento. Pero ellos sabían que iban a encontrar eso. Y es que por amor a su tierra, por amor a su Dios, ellos fueron capaces de dejar todo en Babilonia y hacer la voluntad de Dios. Y esto tiene que ver mucho también con la obra misionera, que muchas veces tenemos que dejar el lugar donde estamos
las comodidades, la Babilonia nuestra, para ir, aleluya, a las ruinas, para ir, ¿verdad?, a un lugar sin comodidades muchas veces, con dificultades ajenas, gloria al nombre del Señor, a toda una vida, porque estamos hablando de judíos que muchos de ellos no habían conocido Jerusalén, muchos de ellos habían nacido en Babilonia y van a una tierra que era la tierra de sus padres, la tierra de su Dios, pero que no la conocían y encuentran todo este ambiente. Pero el hecho de que habían ellos sido instruidos, por eso es muy importante la instrucción en Babilonia, oralmente la enseñanza de Dios, las sinagogas y todo, no permitió que la cultura y la fe judía desapareciera. Y ellos por amor a todo eso regresaron, pero encontraron esta ciudad pues abandonada, en ruinas, o sea, que venía un trabajo duro. La tarea no era sencilla, pero el Dios de Israel estaba con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y gloria al nombre de Jesús, lo primero que van a hacer, y esto nos quedamos aquí en esta hora, es edificar un altar. ¿Por qué se levanta un altar? ¿Por qué se levanta un altar? Gloria al nombre del Señor. Bueno, el altar siempre ha sido muy importante para el pueblo de Dios en su relación con Dios. Abraham levantó un altar. Amén. Jacob levantó altar. Elías, cuando se enfrentó a los profetas de Baal, lo primero que hizo es restaurar el altar. El altar es símbolo de sacrificio. El altar es símbolo de ofrenda. El altar es símbolo de darle a Dios. Entonces ellos en agradecimiento, gloria al nombre del Señor, colocan el altar, bendito el nombre de Jesús, aleluya, y hacen sacrificio por la mañana y por la tarde, que eran los sacrificios que realizaban los judíos hasta los días de Jesús, hasta los días de los apóstoles. Amén. Y vamos a ver cómo eso también en el libro de los Hechos, cuando el sacerdocio va a permitir que el pueblo se uniera a esos sacrificios de la mañana y de la tarde en oración. Por eso en el libro de los Hechos dice, cuando Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración, no se está refiriendo a que iban al culto de oración. Ellos iban al templo a la hora de la tarde, ese momento era la hora de la tarde, al sacrificio de la tarde. Y el pueblo podía estar en el templo y participar de eso en adoración y orando al Señor. De manera que Pedro y Juan, siendo ellos seguidores de Cristo, eran también judíos que guardaban la ley y que también se sometían a la ley. Amén. Eso es muy interesante cuando nosotros estudiamos el libro de los Hechos. Bendito el nombre del Señor. Entonces celebraron la fiesta solemne de los tabernáculos como está escrito. Así que lo primero que hicieron Zorobabel y Josué y el pueblo fue levantar un altar. Hasta ese momento, pues Esdras no va a entrar en acción porque el libro de Esdras se va a dividir en dos. El libro de Esdras, desde el capítulo 1 al capítulo 6, es la historia de Zorobabel y de Josué para la edificación del templo. Vamos a ver a Geo y a Zacarías como profetas, pero hasta ahí no va a estar Esdras. Esdras va a aparecer en el capítulo 7, después ya de muchos años. Amén. Y eso también lo vamos a ir explicando en los siguientes, siguientes clases. Esdras aparece en el capítulo 7 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Así que hoy hemos visto la salida de Babilonia, la llegada a Jerusalén y lo primero que hicieron. La próxima clase, con la ayuda del Señor, estaremos viendo qué es lo que sucede después. Van a poner las bases, ¿verdad?, para el templo y se van a levantar persecuciones. Pero todo eso lo vamos a ver la clase que viene. Amén. Vamos a agradecer a Dios, gloria al nombre de Jesús. Les recuerdo que esta clase es grabada sin participación porque no pudimos grabar la clase que le dimos con todos los hermanos. Hubo problemas en la computadora mía, pero gracias Señor he podido grabar esto y voy a subir esta clase y voy a subir la clase 8 y la clase 9 también, que ya hemos participado en ella. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia.
Gracias por esta noche, gracias por enseñarnos, gracias Señor por educarnos. Ayúdanos, maravilloso Dios, a que también nosotros entendamos que muchas veces va a haber adversidades, se van a presentar dificultades en nuestras vidas, pero aunque se presenten, Señor, dificultades, aunque las ruinas estén delante de nosotros, sabemos que tú nos guías, sabemos que tú vas siempre con nosotros. Yo te doy la gloria, la honra, la alabanza, porque solo a ti pertenece. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gloria al nombre del Señor. Puedas compartir este video si ha sido de edificación para tu vida. Puedas compartir con tus hermanos en la fe, con amigos. Y gloria al nombre del Señor, pues nosotros seguiremos en la siguiente clase, si Dios así lo permite. Dios te bendiga.